Hoy día, chicos, nosotros vamos a ir a tocar entonces el siguiente tema denominado formulación y nomenclatura de la química inorgánica. ¿Ya? Primeramente, entonces, hablemos de lo que es la introducción. Cuando nosotros nos estamos refiriendo, chicos, a lo que es la nomenclatura química de los compuestos, me dice que esta nomenclatura está reglamentada por lo que es la UPAC, ¿no? Que la UPAC, chicos, es la abreviación, que se le da a la Unión Internacional de Ciencia, de la Química Pura y Aplicada, ¿no? Entonces, ellos, chicos, los miembros de esta organización se reúnen en determinados periodos, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan actualizar justamente algunas nomenclaturas, algunas formulaciones, es decir, ellos son los que ven y reglamentan todo el trabajo que se ve en química, en cuanto a nombres de compuestos, nombres de elementos y demás, ¿no? Entonces, ellos, nosotros nos basamos justamente en eso, en lo que dictaminen todos ellos. Ellos dan esa reglamentación, ¿no? Para su conocimiento. Entonces, en este tema, chicos, nosotros vamos a explicar entonces un poquito, chicos. No sé si pueden apagar sus micrófonos, chicos, ¿no? Para que no se oiga nada lo que están. Ya, bueno, chicos, continuamos. Como les iba diciendo entonces, nosotros al ver este tema, nosotros vamos a ir viendo algunos conceptos básicos que nosotros vamos a ir utilizando en todo el semestre, incluso al otro año, en el otro curso. ¿Ya? Y entonces vamos a empezar viendo qué es el símbolo químico. Me dice que el símbolo químico, chicos, es una abreviatura que representa un átomo de elemento. Ya como por ejemplo, si yo les digo, o estoy hablando de lo que es el oxígeno, ejemplo, me dice que el oxígeno tiene su propia o su propio símbolo químico, ¿no? Que es la abreviatura justamente de este elemento. ¿Y cuál es el símbolo químico del oxígeno? ¿Lo es el de otro color? Me dice que es la O, ¿no? Entonces, esa O justamente es el símbolo químico. Y si han revisado el texto, porque les di como tareita que entonces que ustedes estén estudiando justamente la tabla de metales y de no metales, ustedes van a poder ir a verificar que en esa tabla está el nombre del compuesto y su símbolo y además sus valencias, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos revisar, ¿no? Aquí tenemos al teluro, ¿no? Me dice que el teluro también tiene su símbolo químico y el símbolo químico del teluro es la T y la E. Entonces, ese es el símbolo químico que sería la abreviatura, la abreviatura de ese elemento. ¿Ya? Si bien se están dando cuenta, chicos, ¿no? Esta abreviatura que se le da a estos elementos, generalmente, o siempre, siempre, chicos, la primera letra va a ser en mayúscula, como pueden apreciar. Mientras si el elemento tuviese una segunda letra, esa sí o sí tiene que estar en minúscula. Vean que si yo coloco al teluro de esta manera, su abreviatura, ¿sí? Estuviese mal, incorrecto. O también si coloco de esta manera, las dos minúsculas, también estuviese mal, ¿ya? Entonces, siempre, chicos, cuando un elemento como símbolo químico tiene dos letras, el primero va a estar siempre en mayúscula y el segundo en minúscula. Y si solamente tiene una letra, esa letra tiene que estar en mayúscula, ¿no? Como en el caso del oxígeno.
¿Ya? Además, chicos, si se están dando cuenta, ¿ya? Generalmente las abreviaturas se las hacen por la primera letra o las primeras letras de los elementos, pero no son de todos, chicos. Se van a dar cuenta, a ver, como ejemplo, les voy a colocar del plomo, ¿no? Del plomo. Me dice que el plomo, su símbolo químico es P y B. ¿Sí? Entonces, fíjense, obviamente las primeras letras eran PL de este compuesto. Y ese debería haber sido su símbolo químico de este elemento, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, hay algunos elementos, chicos, que no siempre van a tener la primera y la segunda letra. Incluso en otros casos, como en el caso, a ver, de lo que es la plata, vamos a ir a ver que su símbolo químico es AG, ¿no? Ni siquiera tiene las dos primeras letras, ni ninguna de ellas, tal vez la A, pero eso está en el medio y al final. ¿Eso por qué, chicos? Muchos de los símbolos químicos provienen del nombre de origen de los elementos, ¿ya? Es decir, estos nombres que nosotros conocemos, plata, plomo, oxígeno y teluro, obviamente para nosotros está en el castellano, ¿verdad? Pero los nombres de origen de estos, generalmente muchos de ellos vienen del latín y generalmente de ese nombre han sacado esa abreviatura de los símbolos químicos para los elementos. Por ejemplo, de estos dos que nosotros tenemos aquí a la derecha, ¿no? De estos dos, sus nombres de origen son los siguientes. Del, del plomo viene de esta palabra. Plumbo. Y de la plata viene de esta palabra. Entonces, fíjense, ahora sí, tal vez ya tiene un poquito más de relación sus abreviaturas de estos elementos, ¿verdad? Fíjense, aquí está la P y aquí está la B, ¿no? Entonces podemos encontrar de la plata, aquí está la A y aquí está la G. Obviamente, tal vez no podían colocar a R porque ya existía el argón en ese entonces ha pasado al otro y demás, ¿no? Pero todas esas abreviaturas también las han regulado en lo que es la YUPA, que es una organización muy antigua, ¿no? Desde que ha aparecido la química como ciencia, entonces un poco más adelante ya se ha instituido lo que es esta organización justamente para regular todo esto, ¿no? En cuanto a los símbolos, los nombres de los elementos. ¿Se entiende, chicos? Más o menos de dónde entonces a veces provienen los símbolos. Chicos, ¿se entiende entonces qué es un símbolo químico? Sí, profesor. ¿No? Entonces, reitero, símbolo Sí, profesor. químico es una abreviatura, ¿verdad? Es una abreviatura que se le da a los elementos, ¿verdad? ¿No? Y que tienen que ser el primero siempre en mayúsculas y el segundo en minúscula. ¿Okay? Es en el caso de que hubiera dos. Si es que es uno solo, entonces esa letra tiene que estar en mayúscula, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, chicos, ¿ya? Pasemos entonces a otro conceptito. Ahora hablemos de lo que es la fórmula química. La fórmula química me indica que es una abreviatura que representa ya una molécula de una sustancia, ¿no? Y obviamente, en otras palabras, chicos, la fórmula química es una forma abreviada de escribir el nombre de un compuesto o de una sustancia, ¿no? Y un compuesto o una sustancia es la unión de elementos, como por ejemplo
Vamos a colocar como, por ejemplo, podríamos colocar este ejemplito. Y también tal vez podríamos colocar otro ejemplo. Listo. Ven, chicos, entonces ahí abajo yo he colocado dos ejemplos de lo que son fórmulas químicas. Si pueden apreciar la fórmula química, entonces es abreviatura de un compuesto, decimos. Y esa abreviatura obviamente está compuesto por varios elementos, por varios símbolos químicos, en otras palabras, ¿no? Entonces, esa sería una fórmula química, ¿no? La unión de elementos a través de sus abreviaturas, ¿no? E incluso, no solamente hay abreviaturas, también hay algunos números, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esos números se denominan subíndices, ¿ya? Entonces, pero una fórmula química, chicos, es entonces, en pocas palabras, una fórmula, es una forma abreviada, chicos, de escribir un determinado compuesto o sustancia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, en el primero tenemos átomos de hidrógeno, tenemos átomos de azufre y tenemos átomos de oxígeno. Mientras que en la fórmula de abajo tenemos átomos de cobalto, tenemos átomos de oxígeno y ya tenemos átomos de hidrógeno. No están representados esos tres elementos en esa fórmula. Entonces, a eso se denominan fórmula química. Y entonces vamos a ir explicando un poquito más en cuanto se refiere a lo que son las fórmulas químicas, ¿no? Y el siguiente subtítulo que nos queda ver sería la escritura de fórmulas. Dentro de una fórmula, chicos, como han podido apreciar, ¿verdad? En esas dos fórmulas que hemos hecho como ejemplos, existen varias partes y una de ellas son los símbolos, ¿no? Los símbolos químicos. Nosotros entonces ya hemos visto que es un símbolo químico, pero ¿qué nos indican los símbolos dentro de lo que es la fórmula? ¿No? Nos indican de qué elemento se compone una sustancia o un compuesto. Como hace rato les indicaba, como por ejemplo, seguramente conocen este compuesto ustedes. ¿Conocen ese compuesto? Seguro que sí, ¿verdad? Esa es la fórmula del agua, chicos. No. ¿No? Este es el agua, ¿no? Esa es la fórmula del agua. Entonces, a través de los símbolos, yo puedo determinar que el agua, ¿no? Está compuesto, ¿por qué? Por hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Eso es lo que me dice entonces los símbolos. Me están indicando qué elementos contiene esa sustancia, qué elementos contiene ese compuesto, ¿no? Podemos hacer tal vez otro ejemplo. Ahí tengo otra fórmula, ¿no? De un óxido. ¿Qué me está indicando este óxido? Me dice que a través de los símbolos me está indicando que este compuesto contiene aluminio y contiene oxígeno, ¿sí? Entonces, a través de eso, a través de los símbolos, nosotros podemos identificar e indicar qué elementos están presentes dentro de un determinado compuesto, chicos, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los símbolos dentro de lo que es la fórmula. Pasemos a ver otro. Dice paralizado.
Ya, chicos, a ver, nuevamente. Ya, un poquito parece que... Ya, continuamos. Ahora hablemos de lo que son los subíndices, que también forman parte de una fórmula química, chicos. Y me dice que los subíndices son números pequeños que se escriben a la derecha y un poco debajo de los símbolos. Y nos sirve, esos subíndices, chicos, nos van a servir para indicar qué cantidad de átomos hay de un determinado elemento. Como por ejemplo, tal vez vamos a hacer el mismo que teníamos hace rato. Ven, chicos, que esos pequeños números que nosotros tenemos aquí, esos dos numeritos, son los subíndices, los denominados subíndices. Me dice que esos subíndices, vean dónde estoy colocando, ¿no? Estoy colocando en la parte derecha de cada elemento y un poco debajo, ¿verdad? No por debajo, no tiene que estar a esa altura más o menos. Me dice que esos subíndices nos indican cuántos átomos hay de un determinado elemento. Fíjense entonces en este compuesto, este 2 me está indicando que existen dos átomos, ¿no? Me está indicando que hay dos átomos de aluminio, ¿no? Me está indicando eso. Y este otro subíndice, que es el 3, me está indicando que hay tres átomos, de oxígeno. Entonces, para eso me sirve, chicos, lo que son esos subíndices, para indicar la cantidad de átomos que tiene un determinado elemento dentro de una fórmula química, chicos. Otro ejemplo podemos colocar, tal vez. Entonces, fíjense que a partir de los subíndices podemos saber cuántos átomos tiene cada elemento. Vean que en el hidrógeno hay un 2. Entonces, ¿qué me está indicando? Que hay dos átomos de hidrógeno en ese semicompuesto. Ahora vean el azufre. Y esto quiero que también lo tomen muy en cuenta, chicos. No hay un número, no hay nada en el azufre, ¿verdad? Pero cuando hay, me dice que en realidad sí hay un 1, ¿ya? Pero el 1 en química, sí, tanto en los subíndices y como en los paréntesis, nosotros no lo anotamos en química, ¿no? Me dice que se sobreentiende que está ahí. Entonces, se supone que hay un 1 ahí, entonces me está indicando que hay un átomo de azufre. Y por último, este subíndice 4 que está en el oxígeno me está indicando que hay cuatro átomos de oxígeno dentro de ese mi compuesto. Entonces vean, chicos, que a partir de esos subíndices que nosotros tenemos en una fórmula, nosotros vamos a poder ir a ver qué cantidad de átomos tiene cada uno de nuestros elementos presentes en nuestra sustancia o compuesto. ¿Ya? ¿Se entienden, verdad, chicos? ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Ya. Continuemos. Ahora vayamos a ver los paréntesis, ¿no? Me dice que los paréntesis, chicos, generalmente se emplean para indicar las veces que se repiten grupos determinados de átomos. ¿Y a qué me refiero a eso? Voy a colocar dos ejemplitos, ¿ya? Para que me entiendan.
Lo voy a colocar de otro color mejor para que me entiendan en cuanto a los paréntesis. Y aquí abajo vamos a ver. Ya, podemos tener esos dos ejemplos, chicos. Ya, entonces, pueden apreciar que en esos dos ejemplos nosotros encontramos lo que son paréntesis, ¿no? Y dentro de una fórmula, cuando nosotros tenemos paréntesis, esos paréntesis nos están indicando las veces que se repiten esos grupos determinados de átomos que están dentro justamente de esos paréntesis, ¿ya? Vean que aquí lo que está dentro de este paréntesis es un grupo, en este caso es un radical. Este se denomina grupo oxidrilo, ¿no? ¿No? Es el grupo oxidrilo. Entonces, a partir de eso, más este subíndice que tiene por fuera del paréntesis, me está indicando que hay dos grupos oxidrilos, ¿no? Me dice que hay dos grupos oxidrilos en ese semicompuesto. Oxidrilos. ¿No? De esa manera, ¿no? En el caso de abajo, vean que dentro del paréntesis está este otro grupo de determinado de átomos, ¿no? A ese en realidad sería un radical o un ion, ¿no? Se denomina o se lo conoce como nitrito. Es un grupo. No, ahorita no me interesa que se aprendan estos nombres, ¿no? El grupo oxidrilo, que aparte que así va escrito mal. No, aquí he escrito mal. Es oxidrilo. Así. Entonces, no, en este momento no quiero que se aprendan qué es eso, ¿no? Pero quiero ver que sepan que cuando nosotros utilizamos esos paréntesis, justamente es para indicar cuántas veces se repiten un determinado grupo. Ahora vean que este nitrito se está repitiendo cuántas veces, 3, porque hay un subíndice 3 fuera de ese paréntesis. Entonces me dice que hay 3 nitritos en este compuesto, ¿no? Entonces me sirve justamente para determinar eso, los paréntesis, ¿no? Para ver cuántas veces se repite un determinado grupo de átomos. Y seguimos, ¿no? Nos faltaría ver algunos componentes más que puede haber en una fórmula química. Hablemos ahora de lo que son los coeficientes o también denominados o multiplicadores. ¿Qué son los coeficientes o multiplicadores? Me dice que son números grandes que se colocan delante de las fórmulas o de los símbolos químicos. Cuando se requiere, más que todo, chicos, esto más que todo, cuando nosotros queramos igualar una ecuación. Por ejemplo, voy a colocar aquí tal vez, ejemplo. Ahí tenemos la fórmula del agua, chicos. Eso que está por delante de lo que es la fórmula es el coeficiente o multiplicador. Entonces, además de que nos sirve para igualar una ecuación, que lo vamos a ver seguramente en todas las funciones que vamos a ir viendo, me está indicando cuántas veces se repite
ese compuesto. Entonces me dice que hay 5 moléculas de agua. Bueno, todo esto es una molécula de agua, si es que no estuviera el 5. Pero como está ese 5 por delante, que es un coeficiente o multiplicador, me dice que hay 5 moléculas de agua. Además, ¿por qué se le denomina multiplicador? Porque este 5, ese coeficiente que tenemos ahí, se va a ir a multiplicar con los subíndices de cada uno de los elementos para ver en realidad luego cuántos átomos de cada elemento existen. Si se fija, entonces este 5 lo va a ir a multiplicar por ese 2. Y 5 por 2 me da 10. Entonces me está indicando que hay 10 átomos. Lo voy a abreviar directamente. 10 átomos de hidrógeno. ¿Ya? También este 5 también va a ir a multiplicar al subíndice que tiene el oxígeno, que en este caso se supone que hay un 1, dijimos, ¿verdad? Entonces si multiplico 5 por 1 me va a dar 5. Entonces me indica que hay 5 átomos de oxígeno en ese compuesto, ¿no? Con ese coeficiente, ¿no? Entonces por eso también se denomina multiplicador, porque también va a ir a multiplicarlo con los subíndices de cada elemento para ver entonces en total cuántos átomos de cada elemento hay presentes en ese compuesto, ¿no? Entonces ese es un coeficiente, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el número de valencia, ¿ya? Y me dice que el número de valencia es la capacidad que posee un átomo de un elemento para combinarse químicamente con otro a través de un enlace químico. Entonces, en realidad, cuando nosotros hablamos de lo que es un número de valencia, estamos hablando de lo que es la capacidad que tiene cada átomo de elemento. ¿No? La capacidad de un átomo para unirse a otro. ¿No? Entonces, ese sería el concepto del número de valencia. Además, ¿a través de qué se va a unir? De un enlace químico. Y cuando nosotros hablamos de enlace químico, un poquito adelantándoles tal vez lo que vamos a ver tal vez en superior, ¿no? Un enlace químico es la forma en cuanto a la distribución de cargas, de electrones que tienen los elementos. ¿Sí? Como por ejemplo, podemos hacer el ejemplo del agua. Sabemos que el agua tiene esta fórmula, ¿sí? Entonces me está diciendo que en realidad hay 2 átomos de oxígeno, ¿no? que se están uniendo a través de enlaces químicos de esa manera a un átomo de oxígeno, ¿no? Y es por eso que si ponemos los números de valencia a los elementos, me dice que aquí hay +1 en el hidrógeno, +1 en este otro hidrógeno, y el oxígeno -2. Entonces, si vemos cómo se han ido enlazando, vamos a poder observar también que las cargas, cuando ya se han ido a unir, son iguales. Si yo sumo las cargas positivas, aquí tengo +1 y aquí tengo +1, en total voy a tener 2 cargas positivas, ¿verdad? Y justamente el oxígeno tiene 2 cargas negativas. Entonces vean que todo compuesto químico, además, tiene que ser neutro, es decir, sus cargas tienen que ser iguales. Las cargas positivas y las cargas negativas tienen que ser siempre iguales, ¿no? Entonces, el número de valencia, cuando nosotros vemos las valencias de cada elemento, en las tablas que les he dado para que estudien, ¿no? Esas valencias,
cuando hablamos de número de valencias, es esa capacidad que tiene cada átomo de ese elemento para unirse a otro, ¿no? A través de enlaces químicos. Y otro concepto que manejamos es el número de oxidación. Y a veces hay un poquito, digamos, de confusión en cuanto al número de valencia y número de oxidación, ¿ya? Que a veces se lo maneja a los dos como si fuesen iguales, ¿no? Pero van a ver cuál es la diferencia, ¿no? Me dice que el número de oxidación es también, a veces es conocido en otros libros, van a poder observar, como el estado de oxidación, ¿no? Pero en sí, entonces, ¿qué es el número de oxidación? Es un parámetro numérico que presenta signo, el cual nos representa la carga real o aparente que adquieren los átomos de un determinado elemento. ¿Qué quiere decir? Que los números de oxidación son esos, en realidad son esos números que nosotros vemos en esa tabla. Como por ejemplo, lo voy a hacer de otro color. Si pueden apreciar, el aluminio me dice que su número de oxidación es más 3. Si observan o si han estudiado, ¿verdad? Su tabla. O si yo coloco al flúor, me dice que el flúor, su número de oxidación es menos 1, ¿no? Entonces, el número de oxidación es la representación en sí de las cargas que tienen nuestros elementos, ¿no? Es la representación más que todo de eso, ¿no? La representación de las cargas positivas o negativas que puede tener cada uno de los elementos. Pero cuando nosotros hablamos de número de valencia, es la capacidad que tiene un átomo, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar. Uno es la representación y otro entonces es la capacidad por el cual se puede unir a otro elemento. Chicos, entonces en sí, pero van a ir viendo que hay algunos docentes, incluso en la universidad y demás, que lo manejan como si fuese igual, ¿no? El número de oxidación y el número de valencia, ¿no? Entonces, nosotros, pero sepamos diferenciar en cuanto a conceptos, qué quiere decir cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. A ver, continuamos. Y seguramente ahorita estamos viendo conceptos, ¿no? Vamos a ir repitiendo en cada uno de las funciones que vamos a ir viendo, porque en base a este léxico o a estos conceptos que estamos viendo, nosotros vamos a ir viendo las demás funciones. Ahora vayamos a ver lo que es la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Y cuando yo hablo de nomenclatura, chicos, ¿no? Cuando yo estoy hablando de nomenclatura, nos estamos refiriendo a dar nombre, ¿no? A dar un nombre, entonces, a los compuestos, en este caso, inorgánicos, ¿no? Es dar nombre. La nomenclatura cuando hablamos de nomenclatura, estamos hablando del nombre. Y me dice que dentro de la química inorgánica, nosotros manejamos 3 nomenclaturas, que son la nomenclatura tradicional, la nomenclatura, o también denominada clásica, la nomenclatura stock y la nomenclatura YUPAC, o también denominada sistemática. Cada una de estas nomenclaturas, chicos, tienen sus características propias, entonces que le vamos a ir viendo. En principio, entonces vayamos a ver la nomenclatura tradicional o también denominada clásica, les decía, o clásica. ¿No? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son las características de esta nomenclatura. Me dice, chicos, que
cuando nosotros estamos hablando de la nomenclatura tradicional, ¿cuál es la característica principal? Que en esta nomenclatura, para poder distinguir con qué valencia está trabajando un elemento, a ver, chicos, un ratito, micrófonos lo voy a silenciar. Ya, ahora sí, chicos, ¿no? Nuevamente reitero. Me dice que la característica de la nomenclatura tradicional es la de poder distinguir con qué valencia funcionan los elementos de un compuesto. Y para eso, me dice que esta nomenclatura utiliza prefijos y sufijos, ¿no? Entonces, esa es la principal característica de este compuesto, que va a utilizar prefijos y sufijos, ¿no? ¿Y cuáles son esos? ¿No? Y se los voy a hacer en una pequeña tablita aquí rápidamente. ¿Ya? Me dice que para un número de oxidación o una valencia, un número de oxidación, cuando un elemento tiene un número de oxidación, nosotros el prefijo que vamos a utilizar, o la terminación, también podríamos llamarla, va a ser la terminación ico. ¿Ya? Cuando un elemento tiene dos números de oxidación, entonces nosotros manejamos de esta manera. Para la menor valencia, o para el menor número de oxidación, nosotros utilizamos la terminación oso. Mientras si nosotros utilizamos la mayor valencia, nosotros vamos a utilizar la terminación ico. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nuestro elemento tiene 3 números de oxidación? 3 valencias. Otros también lo dicen así, ¿verdad? A ver, para no confundirnos, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, ¿qué me dice? Que cuando ya hay 3, ay, aquí me olvidaba. Aquí es 3 o 4. Es decir, para los que tienen 3 o 4 números de oxidación, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Cuando el elemento tiene más 1 o más 2, nosotros utilizamos el sufijo hipo y la terminación oso. Si es que tuviese valencia de más 3 o más 4, nosotros utilizamos la terminación oso. Si estuviese trabajando con más 5 o con más 6, se utiliza la terminación ico. Y si estuviese trabajando con más 7, porque es la máxima valencia que se puede tener, entonces se utiliza el sufijo per y luego la terminación ico. ¿No? Entonces, de esa manera, esa es la característica principal que tiene esta nomenclatura, ¿no? Como les digo, ahorita estamos haciendo una pequeña introducción, que seguramente toda esta tablita que nosotros hemos ido viendo la vamos a ir utilizando en las diferentes funciones que vamos a ir viendo, y que además vamos a ir siempre recordándoles, ¿verdad?, esta tabla en las funciones que vayamos viendo.
¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar eso. Parece que en la pantalla no se ve el de más 7, ¿no? Entonces cuando es más 7, así para que me vean. Entonces es per el nombre de nuestro elemento y con la terminación ICO. Así. ¿No? Entonces eso es lo que... Esa es la característica principal que tiene nuestra nomenclatura tradicional. Pasemos a las otras dos nomenclaturas a ver cuáles son las características que tiene cada una de ellas. En la nomenclatura stock, lo que nosotros utilizamos, chicos, o lo que le caracteriza a esta nomenclatura es la de indicar al final en números romanos y entre paréntesis el número de oxidación con el cual está trabajando un elemento, ¿no? Entonces aquí utilizamos números romanos entre paréntesis para indicar el número de oxidación, ¿no? El número de oxidación. Ejemplo, vamos a ver un ejemplito. Entonces, ¿cuál va a ser la nomenclatura de este compuesto? Me dice que la nomenclatura stock de ese compuesto va a ser el siguiente. Seguramente vamos a ir aprendiendo a ver eso, ¿no? Estos nombres más adelante. Y vean, esto lo que estoy colocando entre paréntesis, estoy colocando con números romanos. Entonces fíjense que aquí esto me está indicando el número de oxidación con el cual está trabajando el hierro. Entonces estaría trabajando con 3, ahí me indica entonces el hierro, aquí está trabajando con más 3. ¿No? Entonces esa es la característica de esta nomenclatura, ¿no? La de utilizar números romanos entre paréntesis para indicar el número de oxidación o la valencia de un determinado elemento. ¿Okay? Y por último, tenemos la nomenclatura UPAC o sistemática. Esta nomenclatura me dice que utiliza prefijos numerales para nombrar los compuestos químicos. ¿Y cuáles son esos prefijos numerales que utiliza? Se los voy a ir a colocar, ¿no? Aquí entonces vamos a poner que utilizamos prefijos numerales. No, esa es la característica de esta nomenclatura. ¿No? Y me dice que utilizamos, aquí se los voy a ir colocando. Esos prefijos que nosotros vamos a ir a utilizar. Me dice que para 1 el prefijo es mono, para 2 es di, para 3 es tri, para 4 es tetra. Aquí vamos a continuar 5, 6 y 7, porque hasta ahí nomás nosotros utilizamos en química. Me dice que para 5 es penta, para 6 es hexa y para 7 es hepta. Entonces,
Esos prefijos son los que se utilizan justamente en esta nomenclatura. Esa es la característica propia que tiene esta nomenclatura, chicos. ¿Ya? Entonces, vean que como ejemplo podemos hacer... A ver, vamos a hacer este ejemplo. Ahí tenemos una fórmula química. ¿Cuál será el nombre o la nomenclatura de este compuesto en este sistema, que es la IUPAC? Va a ser el siguiente. Me dice que esta se denomina trióxido. Fíjense por qué he colocado trióxido. Este tri es porque aquí hay un 3, ¿no? Trióxido de dialuminio. Entonces vean que aquí he colocado este prefijo numeral di porque aquí había un 2 en el aluminio, ¿no? Entonces de esa manera nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces la característica principal que tiene la nomenclatura IUPAC es que nosotros utilizamos esos prefijos numerales para los subíndices que van a tener nuestros elementos, ¿no? Y los vamos a nombrar con esa tablita que hemos realizado ahorita. ¿Se entiende? A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? Profesor, en el último ejemplo que dio, Sí. ¿por qué no podría ser poco no respetar el orden? ¿Por qué no podría ser dialuminio de trióxido? Ya. Muy bien. Me encanta la pregunta que hayan hecho. Como les decía, chicos, el que regula y norma todas las nomenclaturas es la IUPAC, ¿verdad? Y nos indica que además que en esta nomenclatura IUPAC, nosotros nombramos de derecha a izquierda, es decir, así, ¿no? Nuestro punto de inicio va a ser aquí, ¿no? El final, y del final nos vamos a venir hacia el lado izquierdo. Entonces, en ese orden se nombra a nuestro compuesto, ¿no? Y por eso es trióxido, ¿verdad? Tri por el 3, óxido por la presencia de oxígeno, de dialuminio. Y si ven en las nomenclaturas, aquí igual, si se están dando cuenta, lo primero que está nombrando es este grupo que se encuentra aquí al final, hidróxido. Es el grupo hidróxido o oxidrilo. Entonces primero se está nombrando eso y luego se está nombrando a lo que es el metal, que en este caso es el hierro, ¿no? Entonces generalmente se empieza de derecha hacia la izquierda, chicos, del final hacia el inicio, ¿no? En las tres nomenclaturas, ¿no? Y eso obviamente lo han establecido, como les digo, esos miembros de la IUPAC, ¿no? Ellos son los que regulan eso. Está bien, profesor, está claro. ¿Se entiende?